Hola, docentes en formación. Bueno, continuamos con la clasificación de los textos. Para la clasificación de los textos debemos tener en cuenta tres elementos, tres criterios esenciales, y son la intención comunicativa, la forma del lenguaje y dónde se produce. Cuando estamos hablando de intención comunicativa, nos estamos refiriendo a la finalidad que tiene el autor con su texto. Esta finalidad, como dijimos anteriormente, puede estar enfocada en contar una historia, en informar, en entretener. La forma del mensaje hace referencia a la forma como está escrito el mensaje. Puede estar escrito en prosa o puede estar escrito en verso. Donde se produce, donde se produce está enfocado es a la forma como yo quiero mostrar lo que yo escribí. Puede ser a través de un periódico, de un libro o de una enciclopedia, pero todo esto va a estar ligado a la tipología textual que yo decida, teniendo en cuenta la intención comunicativa. Entonces, dentro de la tipología textual tenemos los textos literarios, los textos descriptivos, textos dialogados, textos argumentativos y textos expositivos. Dentro de los textos literarios tenemos los textos narrativos. Los textos narrativos son aquellos que buscan contar un hecho, un acontecimiento, una historia que puede ser real, puede ser imaginaria, y en donde se presenta un narrador, ¿no? Un narrador que es el que cuenta la historia. Este narrador puede ser interno, puede ser externo. Si es interno, es aquel que cuenta la historia en primera persona, es decir, cuenta los hechos que le suceden a él, y en muchas ocasiones este narrador viene siendo el protagonista de la historia. El narrador externo es aquel que cuenta la historia en tercera persona del singular, es decir, que cuenta los acontecimientos que le han sucedido a otras personas. Estos textos narrativos, tienen un argumento. El argumento hace referencia a los hechos que se desarrollan en la historia y que están relacionados con el tema que expone el autor. El tema puede estar enfocado en el amor, o en la soledad, o en la esclavitud. Bueno, todo va a depender de la intención comunicativa del autor. Aquí se desarrollan unas acciones que son realizadas por los personajes principales, antagonistas, secundarios o coro de personajes. Dentro de estos textos narrativos existe un marco narrativo que hace referencia al dónde y al cuándo. El dónde es el espacio, que puede ser real, imaginario o fantástico. El tiempo, por su parte, se puede desarrollar un día, 2 días, un mes, un año, 2 años, etc. Eso ya va a depender de la decisión del autor. Y el tiempo puede ser lineal, puede ser in media res o puede ser flashback. El lineal hace referencia a que no hay una alteración del tiempo. Esto se ve mucho en los cuentos infantiles. El in media res hace referencia a que la historia comienza en cualquier punto de ella. O sea, el texto comienza en cualquier punto de la historia y va hacia adelante y va hacia atrás. Aquí un ejemplo representativo es el cantar del músico. También tenemos el flashback. El flashback es cuando la historia comienza desde el final, cuando se presenta como inicio el final y esta retrocede para poder explicar el porqué de ese final. ¿Ya? Aquí un ejemplo muy representativo es el de Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Dentro de los tipos de textos narrativos tenemos narración literaria, narración histórica y narración periodística. En la narración literaria encontramos los cuentos, las leyendas, las fábulas, las historietas, la novela y los mitos. Dentro de la narración histórica tenemos el diario, la crónica, la biografía, y dentro de la narración periodística tenemos la noticia. Bueno, estos textos, dentro de estos textos, sí, bueno, aquí. Por otro lado tenemos los textos descriptivos. Los
son aquellos que responden a la pregunta ¿cómo es? Los textos descriptivos responden a la pregunta ¿cómo es? Y una descripción, la descripción se define como dibujar con palabras las características de las cosas que nosotros encontramos a nuestro alrededor o de situaciones que se nos pueden presentar. Dentro de la estructura de los textos descriptivos tenemos que ellos tienen una introducción, un desarrollo y un resumen. En esta introducción se identifica lo que va a ser descrito, se puede limitar solamente a enunciarlo o se coloca un título. En el desarrollo se detalla lo que se describe, o sea, lo que se decidió describir, lo que se estableció en la introducción, se hace detalladamente la descripción. Luego se puede hacer la conclusión. Esta conclusión es un resumen de lo que se hizo en el desarrollo, pero este resumen algunos autores lo hacen, otros no. Dentro de los textos descriptivos tenemos existen dos clases: textos descriptivos literarios y textos descriptivos técnicos. Dentro de la descripción literaria encontramos las descripciones de personas. Aquí encontramos la prosopografía, que es la descripción física de una persona. La epopeya es la descripción de la parte actitudinal de la persona. El retrato es la unión o la descripción tanto prosopográfica como epopeica. Tenemos la caricatura, que es la descripción de los rasgos físicos de una persona, pero de una forma exagerada. La topografía, que es la que hace parte de la descripción de paisajes. La obeitografía, que es la descripción de los objetos. Tenemos la zoografía, descripción de animales, y la cronografía, descripción de época. Todas estas anteriormente mencionadas hacen parte de la descripción literaria. También encontramos la descripción técnica. Ya esta, a diferencia de la anterior, que puede ser en ocasiones subjetiva, tiene un rigor mucho más científico, y aquí es la que busca definir y explicar a través de un lenguaje de datos y adjetivos calificativos, y hacerlo de una forma muy objetiva, muy veraz y muy detallada. También encontramos los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que buscan expresar conceptos o ideas o hechos de manera objetiva. Busca que se enfoca en la parte del conocimiento, de ampliar y generar conocimiento, pero al momento de redactarlo, de hacer el escrito de un texto expositivo, yo tengo que hacer una investigación inicialmente, una consulta. Ellos son, digamos que producto de una consulta, de una investigación, de un análisis, porque es una divulgación de conceptos científicos y académicos. Entonces, donde se presenta, esta información se presenta con datos, se presenta con tablas, se presenta con gráficos y comentarios también aclaratorios, para que puedan ser entendidos con mayor facilidad por el lector. Se utiliza por lo general un lenguaje claro, sencillo, específico, cuando el destinatario es general, ¿sí? Cuando hay un público en general. Pero si ya escogemos un público específico, el lenguaje va a ser especializado, con el objetivo de que el público pues lo entienda, ¿ya? Y es posible que cuando yo lo hago especializado, el público general no lo entienda, porque el lenguaje es concreto para cierto público. Este presenta, dentro de la estructura, presenta una introducción, presenta un desarrollo y presenta una conclusión. Dentro de la introducción se presenta el tema y se explica la importancia de él. En el desarrollo se profundiza sobre el tema, se presentan datos, se presentan gráficas y detalles del tema, y en la conclusión
se hace un resumen de las ideas principales y se evalúa el contenido. Pero algunos autores prefieren no hacer la conclusión para que sea el lector el que saque sus propias conclusiones. Bueno, tenemos los positivos, tenemos los textos dialogados, que son aquellos que se reproduce en los que se reproducen literalmente las palabras que dicen los personajes del texto. Este texto dialogado hace referencia a las piezas teatrales. El autor organiza las piezas teatrales y los actores se aprenden esas piezas y pues las representan, ¿no? Está más enfocado en esa parte, en las piezas teatrales y en las entrevistas, y responde a la pregunta ¿qué dice? Los textos argumentativos, por su parte, son aquellos que definen ideas y expresiones y opiniones. Responden a las preguntas ¿qué pienso? ¿Qué le parece? Como ejemplo tenemos artículos de opinión, críticas de prensa. Aquí también aplica la parte del ensayo y digamos que la estructura de estos textos es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema de manera general, se busca llamar la atención del lector, luego en el desarrollo profundizo sobre el tema, expreso mi tesis y argumento mi tesis. Y luego en la conclusión pues ya voy, la idea es evaluar la tesis que inicialmente expuse, y por lo general muchos escritores terminan este tipo de texto con una pregunta, con el objetivo de generar inquietud en el lector y buscar que el lector produzca otro texto a partir de esa pregunta. Y el tipo de lenguaje que se utiliza son los verbos que expresan opinión. Bueno, aquí tenemos las clases de texto. Espero que sea de gran ayuda para ustedes como docentes en formación. Los invito a seguir indagando sobre ellos en diferentes fuentes. Estaré enviándoles unos links que permitan profundizar un poco más y lecturas alusivas a ellos. Bueno, les agradezco que tengan un buen día y muchas bendiciones.